Hola, buenos días. Buenas. Vamos a ver que ya en un minuto son las 12. Aquí es horario estricto. Daniel, ya te veo, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Pues nada, aquí Buenos días, Chusa. hola, buenos días. Buenos días. A ver, veo a Gloria, Marisol, Diana, Isabel. Buenos días, Chusa. Soy Hola, Pilar cariño, Azorín. ¿qué Buenos días tal? a todos. ¿Qué Hola tal? Chusa, un beso, Nazaret. Hombre, Nazaret, qué ilusionante. A ver si te animas a darte una charla. ¿Eh? Bueno, gracias, un honor, un honor. Bueno, Gracias. pues nada, ya hay muchos más. Rocío, Nati, Lucía, Davinia, muchos no tenéis el vídeo. Tenemos que ver las Buenos caras, días. ¿eh? Claudia, Juan, Sonia, Lorena. Bueno, pues fenomenal. Muchas ya sois, muchas caras conocidas de siempre, de todas las charlas, ¿eh? Que estáis aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar. Bien. Os voy a presentar bueno, pues a una persona. Yo la sigo mucho en las redes sociales, en Facebook, y me encanta cómo habla, me encanta su manera de pensar y me gusta mucho lo que hace. Entonces, pues creo que esta es una oportunidad de conocerle un poquito más, ¿no? Él se llama Daniel Martínez Zampa. Él es magíster en Administración y Resolución de Conflictos, abogado, mediador, conciliador laboral, profesor en Ciencias Jurídicas. Es docente universitario de grado y posgrado de la Universidad Nacional en Argentina, ¿no? Tú me corriges, Daniel, si me equivoco. Sí. Y también fue hasta el 2006 coordinador del programa de mediación escolar del Ministerio de Cultura de su país. Entonces, él nos va a hablar un poquito de mediación y de convivencia escolar. Pues bueno, vamos a tener, como aquí hay muchas personas, estas charlas son muy internacionales, pues también queríamos meter un poco el punto de vista en otros países, ¿no? Entonces, Daniel, cuando quieras, la hora que está fijada son 3 cuartos de hora para cada charla, pero te quiero decir que si tú después quieres seguir o quieren preguntar o se quedan unos minutos, el ponente es el que manda. ¿De acuerdo? No tengo ningún problema. Vale, pues Bueno, nada, todo tuyo, Daniel. buenos días a todos, pero primero quiero agradecer esta posibilidad de compartir con ustedes un poco estas experiencias de este lado del charco. Una sola corrección, el programa era de mi estado provincial, porque en nuestro país tenemos también así estados provinciales, no era de la nación, sino de la provincia el programa de mediación. Vale, perfecto. Y bueno, aquí son las 7 de la mañana, o sea que hemos madrugado. Un poco me gustaría conocer, si me cuentan por el chat, ¿quiénes son docentes del grupo? Docentes de escuelas secundarias. Yo lo fui durante unos años de escuela secundaria de formación profesional. Bien. Y experiencia, ustedes, ¿quién trabaja en mediación educativa? En las escuelas, en su escuela. ¿Hay alguien que trabaje en educativa? Yo soy procuradora y con el Instituto de Mediación del Colegio de Procuradores hemos organizado, pero vamos, estamos empezando, charlas de mediación precisamente a los alumnos de secundaria. Bien, bueno, yo quiero contarles un poco cómo empecé con este tema, porque ustedes van a decir, sobre todo los docentes por ahí dicen que hace un abogado hablando de cuestiones educativas, porque parece que de cuestiones educativas es fácil hablar. Yo siempre cuento que durante muchos años fui un abogado que trabajó de docente hasta que después hice la formación docente. Y mi interés un poco con este tema de la mediación en el campo educativo entró más por una experiencia personal en la que siempre cuento que era muy feliz yendo a dar clase porque soy también profesor de una escuela secundaria ya hace 30 años. Siempre digo que era muy feliz yendo a dar clase porque lo que hacía era
iba, daba mi clase, y después me volví a mi casa. No había quizás por ahí muchas interacciones con los colegas, porque no tenía tampoco muchas horas de clase. Hasta que en un momento me ofrecen un cargo directivo, y ahí empezaron los problemas. Estuve en ese cargo directivo durante 6 meses, y después tomé una de las actitudes que uno puede tomar frente a los conflictos, que es renuncié, huí, y volví a mis horas de clase. Y ahí me di cuenta de lo que pasaba con el tema de los conflictos cuando no tienen canales adecuados de gestión, cómo esto impacta. Pues yo siempre cuento que ese año, cuando volví, sobre todo cuando volví al aula, la verdad que este otro conflicto, que en realidad no era inclusive con los alumnos, porque por ahí uno cuando piensa con este tema de cuestiones educativas, lo piensa con los alumnos, y en realidad tenemos que pensar que muchas veces los alumnos lo que están haciendo es reflejando el clima que tenemos los adultos con el que están trabajando. En realidad eran muchas veces conflictos con los adultos. Bueno, frente a esto, después de esto, justamente empecé a trabajar acá en mi provincia. Justamente empezaron los primeros cursos de mediación. Comenzaron los primeros cursos de mediación, y ahí realmente me di cuenta que, siempre digo que vieron todo lo que nos enseñan en los cursos de mediación, que tenemos que hacer para desescalar los conflictos, negociación, bueno, yo había hecho todo lo contrario, había hecho todo, es decir, instintivamente todo lo que había hecho de alguna manera había ayudado a escalar los conflictos en lugar de disminuir. Yo estoy casado con una docente de nivel inicial. Ella estaba trabajando en un proyecto en su, creo que allá le llaman jardín de infantes, preescolar le llaman allí. ¿Cómo le llaman el primer nivel en España? Preescolar. Preescolar, bueno, ella es docente de preescolar. Y ellos trabajaban en su institución un proyecto para tratar de trabajar los conflictos que se daban cotidianamente, para que esto no quede como ese malestar que a veces existe en los grupos de trabajo, termine impactando en los alumnos. Ella me contaba lo que hacía, yo le contaba lo de la mediación, y nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo desde lugares diferentes. Y esta es la primera cuestión que quiero dejar. Por ahí muchas veces se plantea esto de la mediación educativa como que es algo nuevo dentro del ámbito educativo, pero en realidad la convivencia, trabajar la convivencia, la gestión de conflictos, es algo que está innato dentro del trabajo educativo. Esta presentación que voy a usar, después yo se la voy a enviar para que si la quieren tener, lo que voy a compartir un poquito la pantalla para ayudar en la... Bien. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Hola? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, algunas cuestiones para pensar esta exposición, cómo la había planteado. La idea es empezar hablando esto de qué hablamos cuando hablamos de mediación. Parece obvio entre mediadores esto de poder pensar, y hasta podría decir sobreabundante, pero me parece importante poner el foco esto de qué estamos hablando cuando hablamos de mediación, porque no sé si pasa allá en España, en otros países, que vieron que el término de mediación parece que se puso de moda, entonces para muchas cosas todo el mundo hace mediación, inclusive gente que no está formada para ello. Entonces me parece interesante esto de pensar de qué hablamos cuando hablamos de mediación, porque hay mucha gente que dice haber transitado un proceso de mediación cuando en realidad no lo fue, y eso a veces nos tira un poco abajo el tema de la mediación. Después está esta distinción entre si hablamos de mediación escolar o mediación educativa. Ver la relación entre conflicto, convivencia y mediación, los pasos para trabajar un proyecto
y contarles un poquito qué fue lo que yo trabajé justamente aquí en mi provincia. Bueno, la primera cuestión es pensar esto de qué hablamos cuando hablamos de mediación. Y para esto quiere tomar este concepto que lo trabaja en un libro que se llama Cerca de la Clínica de la Mediación, Patricia Arechaga, Florencia Brandoni, Andrea Filkestein. Es un libro que es muy interesante y se los recomiendo, que ustedes pueden inclusive descargarlo. Hay una página que se llama revistalatrama.com.ar, donde tiene artículos muy buenos, donde pueden descargarlo y lo pueden descargar en forma gratuita. Dice este concepto que el dispositivo de la mediación otorga la palabra a los sujetos que padecen y el mediador escucha desde una posición neutral sus relatos, verdades que en tanto sujetos se constituyen en verdades subjetivas, para evaluar, este es el saber del mediador, si podrán diseñar estrategias consensuadas y conseguir aquello que dicen necesitar y acompañarlas en ese proceso sosteniendo su conflicto. ¿Por qué tomo este concepto de mediación en general y cómo lo relaciono con la cuestión educativa? Porque justamente quiero rescatar esto, de un dispositivo que otorga la palabra, de dar la palabra a quien tiene un conflicto. Y el mediador, ¿qué es lo que hace? Escuchar. Esto también tener en cuenta desde el lugar, porque a veces como mediadores, como ya se dijo, queremos darle la solución a la gente y en realidad lo que tenemos que sostener ese espacio para que la gente pueda ayudar a evaluar las partes, esa situación para diseñar estrategias para poder avanzar en ese conflicto. Me parece interesante esto que dice que el mediador no da respuesta al conflicto, no da soluciones, sino que es responsable de sostener un espacio para que el conflicto sea elaborado constructivamente, ahondando el conflicto de manera que las partes puedan reconocerlo, reformularlo y resolverlo. Y este concepto, esta cuestión también la tomo y la relaciono con el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque una de las primeras dificultades que tenemos, quizás quienes están en los ámbitos educativos me corríjanme si creen que no es así, es reconocer el conflicto. Muchas veces cuesta reconocer las situaciones de los conflictos, sobre todo en el ámbito educativo. Quizás por esta idea que si yo digo que tengo un conflicto, estoy fallando en algo. Y esta idea de no reconocer el conflicto hace que muchas veces lo abordamos cuando ya es tarde. Es decir, es como que vamos dejando, vamos esperando, vamos pasando el tiempo y cuando pasa algo grave, ahí decimos que algo vamos a hacer. Les doy un ejemplo para poder pensar. Es noticia cuando un grupo de jóvenes pelea en la escuela o pelea a la salida de la escuela. Entonces, y hasta a veces hay intervención policial, pero ese conflicto no nació de un día para otro. No es que un día, en un momento, decidieron, hoy vamos a pelear. Cuando empezamos a desandar eso, tiene una historia, y que muchas veces, sobre todo en las instituciones, nos fue dando algunos indicios, y lo fuimos dejando pasar como quizás como una idea de decir, bueno, bien, como no pasaba nada grave, lo dejábamos pasar hasta que llegó a esto más complejo. Otra cosa que me parece interesante, bueno, acá lo corta mi pantallita, dice estas dos cuestiones que se dan entre el acuerdo y la resolución. Muchas veces, bueno, es toda una discusión y sería para otra charla, decir, ver cuándo tiene éxito la mediación, pero me parece interesante esto que plantea el profesor Ramón Alzate, de ahí del País Vasco, que distingue acuerdo y resolución. Dice que muchas veces estamos es decir, con esta idea de que parece que desde la mediación tenemos éxito cuando llegamos a un acuerdo. Y a veces el acuerdo es medio forzado. ¿En qué sentido? Dice que el acuerdo puede no resolver el conflicto, porque en realidad a veces lo que hacemos es tratamos de convencer a una de las partes a que acepte, o una parte termina aceptando algo, pero en el fondo sigue sintiéndose coaccionada, no se sigue sintiendo muy satisfecha, y ese acuerdo se cumple mientras alguien lo está de alguna manera
lo está controlando. Mientras que la resolución implica, es decir, puede haber un acuerdo, pero no hay un cambio de actitud. La resolución implica un cambio de actitud. Y acá viene la otra cuestión que plantea: no todos los conflictos tienen solución, y entonces a partir de ahí tenemos que ver, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué estamos los operadores de conflicto? ¿Para qué estamos? Para tratar de que esos conflictos, para poder convivir con esas situaciones de conflicto. Haciendo un poco el paralelo, y con esto no decimos que la mediación, que el conflicto sea una enfermedad. Lo que estamos, lo que estamos teniendo es, lo que trabajamos es esto que vieron como cierta enfermedad, decimos, no tienen cura, pero hay ciertos tratamientos que nos permiten de alguna manera convivir con ella. Entonces, a veces podemos tener que ciertos conflictos no tengan solución, pero sí podemos trabajar, mantenerlos en ciertos niveles que las partes puedan seguir conviviendo. Bueno, esto en forma general. Y la primera cuestión es esto, porque vieron que se habla mucho de mediación escolar y mediación educativa, de estos dos términos. Si bien cuando comencé a hablar, es más, el programa de mi provincia se llamaba mediación escolar, hoy creo que la denominación más adecuada sería educativa, porque la escolar quizás da mucho la idea de estar centrado en los alumnos mediadores, mientras que la educativa lo que hace es poner el foco en la función educativa que tiene esto en el ámbito educativo. Es decir, ¿para qué le sirve? Y esto es una primera cuestión que me gustaría insistir, porque lo que yo defiendo la mediación educativa hace más de 20 años que vengo trabajando, pero creo que la veo en muchos casos que está muy centrada en la formación de los alumnos mediadores. Si esto, y en enseñarle las herramientas, perfecto, está perfecto, no cuestiono esto. Ahora, el sentido de enseñar esto y trabajar en la escuela es que los alumnos puedan adquirir habilidades sociales. Esto es que a partir de ahí ellos puedan tener herramientas para poder gestionar otros conflictos. Pido disculpas si alguien está escribiendo en el chat, escríbalo, después lo voy a leer, porque al compartir la pantalla no puedo ver el chat, que es lo que están escribiendo. Y si alguien tiene una pregunta, por favor, en el medio ya me hace, no hay ningún problema. Entonces, esta idea de que la mediación tiene una función educativa. El sentido de la mediación en el ámbito educativo no es trasplantar esto, que fue mi primera idea, la verdad que yo empecé así, que creía, bueno, dice, aprendí mediación, soy mediador, bueno, esto lo voy a llevar a la escuela. Esa fue mi primera idea. Después de conocer cómo funciona la escuela, bueno, ya era docente, y al conocer más, al hacer la formación docente, me di cuenta de que esto está estrechamente relacionado con la función educativa. No es simplemente traer un proyecto de afuera a la escuela. ¿Y por qué insistimos mucho esto? Porque las escuelas a veces tienen resistencias con esto. Ya vamos a ver. Otra cosa que me gustaría distinguir son lo que llamamos las instancias de mediación de las actividades de mediación. ¿Qué serían las instancias de mediación? El procedimiento, este procedimiento que nosotros conocemos, que como mediadores llevamos a cabo, y que tiene que ser llevado a cabo por un mediador, por una persona que está formada para eso. Y otra cosa son las actividades de mediación, que es aplicar las herramientas de la mediación a lo cotidiano. Esto es cómo yo puedo aplicar las herramientas que en la charla anterior hablaba Chuza sobre el tema del mediador, el escuchar, las preguntas, el parafraseo, cómo estas herramientas que se habló en la charla anterior, las puedo aplicar cuando estoy atendiendo a alguien en mi estudio, cuando estoy atendiendo a una persona, para la persona que está
alguien que está en atención al público, el personal policial también, cómo le puede servir cuando está atendiendo a la gente. No sé si se alcanza a entender esta cuestión. ¿Y por qué no digo que una es mejor que otra, digo que son espacios diferentes. ¿Saben por qué? Porque acá aparecen en las noticias muchas veces que se hizo una mediación, que el político tal medió, que fulano hizo tal, y realmente hay gente a veces que o fracasó, dice la mediación. Y en realidad fueron instancias que no eran mediaciones propiamente dichas, no las llevó a cabo un mediador, y resulta que después se queda la idea esta de que la mediación no sirve. O también ha pasado, como nos ocurrió en algunos casos, que la gente cree que transitó un proceso de mediación cuando le llamaron mediación a algo, como hubo un caso acá en educación hace muchos años, que dejaron constancia de todo, había para iniciar varios expedientes, y la gente salieron, los docentes terminaron más peleados, y ellos estaban convencidos de que eso había sido una mediación. Bueno, la mediación en el ámbito educativo, esto voy a pasar un poco más rápido, las experiencias en general están dedicadas a la implementación de la mediación entre alumnos, es decir, los alumnos median la disputa entre los alumnos, los adultos median, o también puede mediar un alumno, es decir, o se prepara a los adultos para que medien, o lo otro que estamos viendo es esto, preparar a los alumnos a partir de determinada edad para que medien estas cuestiones. Los alumnos median la disputa entre pares, lo que llamamos mediadores en servicio, esto es mediadores que cuando hay un conflicto, cuando detectan, los invitan a ir a la mediación, se establece un horario en el que se van a hacer las mediaciones, o la llamada mediación en la propia clase cuando surge un conflicto. Son distintos modelos. Ahora, esto me parece interesante. ¿Cuáles son los límites de la mediación educativa? La mediación educativa no sirve para todo. Así como la mediación en general, tampoco decimos que hay que rescatar cuáles son sus límites, y con esto no estamos diciendo que la mediación no sirva, o de alguna manera plantear cuestiones relativas a que esto no funciona, sino decir, la mediación sirve para esto. Es como vieron determinados remedios. A veces determinados remedios sirven para determinadas cuestiones y otras no sirven. Pero por eso no estamos diciendo que sea bueno o malo. ¿Cuándo en educación es mediable? Cuando hay acuerdo entre partes. No podemos obligar a los chicos, a los adultos, a ir a la mediación. En educación, un proyecto de mediación educativa tendría que estar incluido en el proyecto institucional. No puede venir de afuera como algo colgado, y el proyecto institucional de alguna manera lo que hace es producto de un consenso y no de una imposición. Cuando se busca conservar las relaciones y las relaciones interpersonales están deterioradas, como ocurre en otros casos de mediación. Ahora voy a esto. ¿Cuándo no son mediables? Cuando las partes no están de acuerdo. Cuando hay amenazas graves. Cuando hay desconfianza. Cuando estamos hablando de personas involucradas en forma directa que no están convocadas. Cuando hay riesgo a la integridad física o psíquica. ¿Por qué remarco esto? ¿Sí? Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Cuando hay riesgo a la integridad física o psíquica, ¿por qué quiero insistir con esto? Porque he escuchado en muchos casos que frente al bullying se puede ir a mediación. Cuando existe bullying, no tenemos posibilidad. Es decir, una cuestión es, quiero diferenciar dos cosas. Una cuestión puede ser una pelea que se puede haber dado entre dos alumnos, alguna situación que inclusive puede haber de alguna manera violencia física porque se pelearon, por un incidente, podría ser llevado a mediación. Ahora, lo que implica el bullying, que implica que tenemos una desigualdad, que hay una persona, todo lo que implica el bullying, eso no es mediable.
Lo que ocurre es que muchas veces vemos la última parte de la película, y si hubiéramos tomado al inicio, quizás no se llegaba a ese tema. Me parece interesante. Cuando se quiere sentar un precedente, cuando hay uso de drogas o armas, cuando hay un gran desequilibrio del poder, y hay hechos ilícitos, bueno, en materia tenemos la mediación en temas penales. Pero, ¿por qué insisto esto con el tema de los límites? Porque en una ocasión estuvimos en un evento donde se hablaba de un proyecto de alumnos mediadores, y contaban de que a la salida de la escuela había habido un tema de... Acá le llamamos patotas, pero allá, ¿cómo será? ¿Bandas puede ser cuando una banda de chicos pelea con otra? Si me ayudan con el concepto. Sí, puede ser, puede haber bandas. Sí, Bueno. ese concepto se emplea también aquí. Una reyerta, es una reyerta. Rivales. Bueno, pero bien, lo que digo esto, eran de bandas rivales. Y cuando contaban ese conflicto decían, ¿y dónde estaban los alumnos mediadores? Ojo con esto, porque trabajar un proyecto de mediación en el ámbito educativo no significa corrernos de nuestro lugar como adultos en las instituciones. Por eso es que es importante preparar a la institución. Y todo esto, ¿cómo hay que hacer? Nosotros, ¿cómo lo vemos a este tema de la mediación? La mediación en sí tiene tres ámbitos. Uno es la mediación entre pares, esto es, entre alumnos lo que hacemos, la mediación entre otros actores institucionales, esto es, entre docentes, directivos, supervisores, docentes, padres, docentes, y hay todo un campo de trabajo en el que tenemos, que es lo que llamamos el curricular. Esto es, ¿cómo hacer para, desde los espacios que tenemos hoy en las instituciones, podamos trabajar las herramientas de negociación y mediación, sin necesidad de poner la materia mediación y negociación? Porque una de las cosas, cuando ustedes van a la escuela, le van a decir, no me vengan con esto porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. ¿En qué momento lo vamos a hacer? No nos da tiempo para poder terminar. Pero hay un tema que todo esto de la mediación está dentro de un marco más amplio que vemos de la convivencia. Es decir, solo se puede entender este tema de la mediación si lo enfocamos desde la convivencia. Y tener en cuenta que la convivencia es el telón de fondo que está en las escuelas. Todas las prácticas educativas, todo eso, el clima institucional, el clima en el aula, impacta en la manera como impacta en la calidad educativa. Fíjense que muchas acciones, no sé cómo será allá en España, sobre todo quienes están en el ámbito educativo, frente a los docentes, apuntan a formar en planificación, en distintas cuestiones relativas o en contenidos, pero no tenemos en general acciones para trabajar el tema de la convivencia. No sé si es así allá en España también, es decir, todas las capacitaciones que van a hacer los docentes están destinadas a hablar de planificación, cuestiones de estrategia didáctica, etcétera, etcétera. Pero cuesta todavía poder trabajar desde la convivencia. Nosotros, ¿qué es lo que creemos y de dónde nació esta idea de trabajar el tema de la mediación en el ámbito educativo? Como les decía, luego de esta experiencia que tuve de estar en un cargo directivo, luego de aprender el tema de mediación, comenzamos, y después de ver que estamos hablando de cuestiones similares, comenzamos a trabajar justamente con la directora de mi señora, la profesora Teresita Coduti, que ella es mediadora también, mediadora educativa,
y la directora, era la directora de ese proyecto, se llamaba Autogestión Institucional, Lucy Porfirio, y ahí empezamos a trabajar y empezamos a analizar también cuáles eran los conflictos que habían en las instituciones. Yo trabajé también durante un tiempo en lo que aquí le llamamos el Tribunal de Disciplina, que es el lugar donde se tramitan los expedientes de los docentes, y ahí veíamos también que muchos expedientes donde se aplicaban sanciones a los docentes en realidad tampoco resolvían los conflictos. A veces generaban mayores conflictos en las instituciones. Entonces, por eso también, y otra cuestión que se nos planteaba era que cuando nos planteábamos a los docentes, les decíamos, piensen en un conflicto que han tenido, nosotros empezábamos los cursos así, piensen en un conflicto que han tenido esta última semana en las escuelas. Y resulta que la mayoría pensaba en conflictos con los colegas más que con alumnos. Esto nos llevó a pensar de que en lugar de comenzar a trabajar por los alumnos, tenemos que trabajar primero el tema de los adultos. Y nosotros creemos que tenemos que, ¿cómo empezar? El primer paso es trabajar en reconocer los conflictos. ¿Cuáles son los conflictos que tenemos en las instituciones educativas? ¿Qué hacemos frente a los conflictos? ¿Qué herramientas tenemos habitualmente frente a los conflictos? ¿Qué herramientas tenemos frente a los conflictos? ¿Cuál es el efecto que tiene esas herramientas, esas estrategias que utilizamos? Porque no es que las instituciones no tienen herramientas para gestionar los conflictos. Hay algunas que funcionan y otras que quizás se podrían mejorar. A partir de ahí pensar en adquirir herramientas o difundir cuáles son las herramientas que están, es decir, trabajar en las herramientas de la negociación, la mediación, darlas a conocer a los actores institucionales, empezando por los docentes. Hacer un análisis institucional, a partir del análisis institucional, pensar en diseñar un programa, pensar en cómo podemos incluir esto dentro de lo curricular, trabajar una experiencia piloto y extender al sistema total. Todo este círculo, nosotros consideramos que lleva a una institución por lo menos 2 o 3 años. Y esto, porque hay que preparar la institución para esto. Porque si no, ¿qué ocurre? Las experiencias también que se dan muchas veces con el tema de mediación educativa son estas. Armamos en poco tiempo, en 3, 6 meses, un proyecto de mediación entre pares, y resulta que después cuando volvemos a esa escuela dentro de 2 o 3 años, preguntamos, ¿y cómo está el tema? No, eso se dejó, ya no podemos, que a veces genera, si no se prepara la institución, genera conflictos entre los propios docentes. He tenido experiencia de docentes, y cuando hablaban sobre el tema de proyecto de mediación, uno era el discurso oficial y otro de los docentes que decían, ahora que tenemos este proyecto, resulta que no podemos sancionar, y esto también está un poco la idea que esto implica no sancionar, y esto no es que no implica no va a haber sanciones, y sino quizás lo que implica es mirar a las sanciones desde un nuevo lugar. El desafío está en cómo trabajar desde lo cotidiano las herramientas de negociación y mediación. Porque cuando vamos a las escuelas nos dicen, esto todo muy lindo, pero yo no tengo tiempo. No tenemos tiempo, ¿en qué horario lo vamos a hacer? Fuera del horario de clase no vamos a venir, no me alcanza el ciclo lectivo para desarrollar los conceptos, los contenidos conceptuales que tengo, ¿cómo voy a hacer para desarrollar esto? Bueno, el tema es poder pensar cómo voy a incluir esto desde mis contenidos, esto es decir, desarrollando mis contenidos conceptuales, cómo voy a poder utilizar estrategias para promover la escucha, el ponerse en el lugar del otro, esto que hablamos de que puede haber distintas percepciones. Un ejemplo concreto. Este tema tan controvertido acá en América últimamente, el 12 de octubre. Bueno, a ver,
¿cómo sería lo que llamamos el descubrimiento de América, que ya dejamos de hablar así, desde la mirada de quienes estaban en América? ¿Qué otra cosa? O un hecho histórico. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema nosotros de nuestra independencia de España. Bueno, a ver, ¿cómo era la mirada? ¿Cómo veía España nuestra independencia? ¿Qué otra cosa hubiera podido haber hecho? ¿Cuáles eran las posturas de cada una de los congresales en nuestro congreso que declaró la independencia? ¿Qué otra cosa hubieran podido haber hecho? Fíjense que no nos estamos saliendo del contenido conceptual que tenemos que desarrollar, pero estamos trabajando el generar un debate, el poder ver que puede haber otras posibilidades, en otras áreas. Toda historia en materia, aquí le llamamos lengua y literatura, creo que allá tendrá más o menos el mismo nombre. Fíjense que toda historia tiene personajes, tiene un conflicto y tiene un desenlace. Podemos pensar qué otro tema, qué le pasaba, cuál era la posición, cuáles eran los intereses, qué otras posibilidades tenían. Fíjense que no nos salimos. Y siempre pongo como ejemplo cuando mi hija iba a segundo, tercer grado en la primaria, en la IGB, se trabajó el tema de la comunicación, esto de emisor, receptor, canal. Y le contaba, habían trabajado con el problema del gato Aurelio. Dice que el gato Aurelio estaba enamorado de la gata, y entonces lo que hacía el gato Aurelio, le escribía mails, pancartas, y el gato estaba mal porque la gata no respondía a sus mensajes. ¿Y cuál era el problema? Que la gata no sabía leer. Entonces, pero esto quedó en emisor, receptor, código, mensaje, ruido, y ahí quedó. Podría haber seguido un poquito más. ¿Cómo se sintió el gato? ¿Cómo se podría haber sentido? ¿Qué hubiera podido haber hecho diferente? Y fíjense que no nos estamos saliendo del contenido conceptual, sino es poder, lo mismo que tenemos que desarrollar desde lo conceptual, lo podemos generar nuestras estrategias. Porque además en educación, además de los contenidos conceptuales, hablamos de los contenidos actitudinales. Son las actitudes que tenemos que promover los alumnos. Y si leemos los actitudinales, vamos a ver que encontramos todas estas herramientas las herramientas que nosotros trabajamos, en mediación. Entonces, esto es importante cuando trabajamos con los docentes. Mostrarle que no se trata de que tengan que poner un espacio diferente, la hora diferente, ahora vamos a enseñar. Si tenemos espacio, bienvenido sea, pero el tema es poder pensar. Nuestra idea partía de trabajar con los docentes para que los docentes puedan llevar a pensar esto, cómo lo pueden llevar al aula. Aunque no hagan mediaciones, pero sí nos contaban los docentes que hicieron esto, que eso implicó un cambio de actitud de esos alumnos. El otro problema, como decía, esto no puede estar en el aire, tiene que estar dentro de un sistema de convivencia, porque si no trabajamos la convivencia, y acá viene el otro desafío, cómo construir un sistema de convivencia eficaz. Y acá tenemos dos paradigmas en la convivencia. El individualista normativo y punitivo y el comprensivo humanista integrador. Decíamos, ¿cuál es el individualista normativo y punitivo? Los reglamentos tradicionales que establecen las obligaciones de alumno y sanciones disciplinarias. Acá, no sé cómo ocurre allá en España, ahora me van a contar. Generalmente los reglamentos, lo que llamamos acuerdo de convivencia, son un catálogo de sanciones dirigidas a los alumnos, donde se establecen obligaciones de los alumnos y sanciones, tipo un código penal. A veces cuando las escuelas nosotros nos decían queremos un acuerdo de convivencia, le decíamos, ¿qué quieren ustedes? ¿Un acuerdo de convivencia o un código penal? Lo que buscan es mantener la disciplina, identificar los culpables y aplicar una sanción, un castigo, una concepción verticalista de la autoridad con la obediencia como un valor supremo, y se educa para una adaptación conformista y acrítica. Las sanciones son llamados de atención, amonestaciones, suspensión, expulsión. El otro paradigma privilegia la prevención,
valoriza el contenido pedagógico y reparador de las sanciones por transgredir las normas de convivencia. Y esto es importante también cuando uno llega a una institución para trabajar un proyecto de este tipo, porque hay una idea de que ahora todo es mediable, todo es negociable, todo es más o menos, que no va a haber sanciones. Sanciones tienen que existir. Lo que tendremos que pensar es cuál es el contenido pedagógico de las sanciones, es decir, que sirvan para reparar el daño causado. Se contextualizan las transgresiones de acuerdo con el rol, la circunstancia, la historia institucional, personal de los actores, se garantiza la neutralidad, se otorga el derecho de defensa, porque habitualmente acá en mi país lo que encuentro es que el docente pide una sanción, se le aplica la sanción al alumno y después el padre viene y puede de alguna manera discutirla. En realidad, pero después que ya se aplicó la sanción, se promueve la reparación y responsabilización del actor del daño. Esto me parece importante porque es lo que está, fíjense que nosotros decimos también que está dentro de la mediación, del sentido de la mediación, hacerse cargo. Y lo que buscamos acá no es zafar, como decimos acá en Argentina, sino hacernos cargo, reconocer el error, establecer sanciones, construcción colectiva de normas y acuerdos de convivencia. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué insistimos esto de la construcción colectiva? No sé cómo será allá en España, pero acá en Argentina hablamos de los acuerdos de convivencia, pero en alguna escuela uno pregunta, ¿cómo hicieron el acuerdo de convivencia? Y nadie sabe. Un día apareció, parece que la directora un día se inspiró y escribió el acuerdo de convivencia o lo copió de otra institución. Entonces por ahí no se acepta. Es más, inclusive fíjense a los padres mismos lo que pasa acá en Argentina. Nos dicen, sí, porque el padre aceptó el acuerdo de convivencia. Mis hijos fueron, yo ya tengo hijos grandes, ya son todos, han terminado la universidad, pero durante todos los años que fueron a la escuela secundaria, siempre me mandaban a principio de año en la inscripción me mandaban que aceptaba el acuerdo de convivencia. Jamás nos consultaron. No estamos pensando nosotros que vamos a discutir las normas, pero no se trabajó esto, es decir, es como que se da por supuesto y viene como una imposición. Y el énfasis de este paradigma está lograr un buen clima de enseñanza y aprendizaje. Me parece interesante esto para ir viendo otras cuestiones muy rápidamente, que un sistema de convivencia no se construye con un detallado registro de normas para observar en general por parte de los alumnos. Tampoco se logra aboliendo las normas. Normas debe haber, requiere participación de todos los actores. Esto hay que dejar claro entre la gente. Y construir la convivencia exige, por sobre todo, querer comunicarse, querer dar lugar a la participación y por ende crear espacio de comunicación y ámbitos para la participación concreto, que permita que se desarrollen las intenciones que no logran realizarse, en los que cada uno de los actores pueda ser escuchado, conocido y capaz de poner su ladrillo en esta obra edificante. Esto es importante porque también lo hablaba Chusa en su charla del miércoles, esto cómo nos cuesta escuchar al otro, como esto del escuchar. En las escuelas decimos, sí, vamos a escuchar a los alumnos. Cuando los alumnos empiezan a decir algo que no nos gusta, ya nos ponemos a la defensiva. Escuchamos solo una parte. Entonces acá también tendríamos que hacer uso de estas herramientas de la negociación y la mediación, del parafraseo, de poder tratar de entender qué le pasa a la otra persona cuando plantea esto. Para la construcción de un acuerdo de convivencia, tenemos es decir, puede decir el por qué lo queremos hacer, hay que diseñar, implementar y evaluar. Esto también, la construcción de un acuerdo de convivencia es todo un proceso en las instituciones, que lleva también su tiempo, no se puede hacer en forma rápida esto. Bueno, les quiero contar un poquito, yo coordiné el programa, se llamaba Plan Provincial de Mediación Escolar de mi provincia, el Chaco. Yo en el Chaco está, para que ustedes se puedan ubicar, nosotros estamos a 1000 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, porque por ahí se habla de Argentina como Buenos Aires, estamos más cerca del Paraguay. Esta ley fue la primera ley del país, el Chaco fue la primera provincia que tuvo una ley
de mediación escolar. ¿Y cuál fue el sentido? ¿Cómo nació esta ley de mediación escolar? Para la maestría que hice sobre el tema de la maestría sobre negociación y mediación, teníamos que hacer una tesis. Mi tema de tesis fue el tema de los conflictos en el ámbito educativo. Y la propuesta de la tesis era la creación de un plan de mediación escolar, que tuviera énfasis en el tema de los adultos. Ustedes me dirán, ¿es necesario tener una ley de mediación escolar? Les digo categóricamente no. Pero, ¿qué sentido tiene que esté en la ley? Por lo menos aquí en Argentina. Tiene un sentido, sobre todo para los docentes, de alguna manera que le da mayor, la gente lo acepta de otra manera que si viniera por otro ámbito. Pero aparte, ¿qué es lo que queríamos poner en esa ley de mediación escolar? Queríamos insistir que había que revalorizar los recursos que tiene el sistema educativo. Hay docentes que, sin conocer, sin ser mediadores, no es que hacen mediación, pero aplican las herramientas. Entonces a esos docentes teníamos que llegar para poder ver cómo poder mejorar esas estrategias que utilizaban. Relacionar esto, que la mediación no era solamente traer de otro campo, trasplantar la mediación del campo judicial al ámbito educativo. Y lo que apuntábamos era a relacionar esto con el sentido pedagógico que tiene. Este plan provincial de mediación escolar, la ley es del 2001, comenzamos a trabajar, sí, en el 2002 hasta el 2006, luego por una decisión política se dejó de trabajar como equipo coordinador, pero se siguió trabajando en forma no tan orgánica. La línea de trabajos eran difundir, es decir, dar a conocer de qué se trataba esto, hacíamos talleres en las escuelas, dábamos cursos, formamos equipos en las regiones educativas. Mi provincia es bastante amplia, tiene más o menos unos 90.000 kilómetros cuadrados, o sea que tenemos localidades que están muy lejos, entonces lo que queríamos era formar equipos en cada una de las regiones educativas para que estuvieran cerca, porque si no pasa que los equipos están en la sede en lo que sería en la capital, pero no están en el interior. Teníamos un equipo coordinador que prestaba un servicio de mediación y asesoramiento. Y acá me quiero detener. Teníamos un centro de mediación que trabajábamos en el ámbito educativo. Los docentes venían, o el padre que venía decía, necesito que vayan y pedían una mediación, quiero que vayan a mi escuela para que hagan una mediación. Antes de salir, que es un poco uno por ahí como mediador quiere salir tipo Superman, a decir voy a ir a resolver los conflictos, nos sentábamos a ver qué es lo que pasó, hablábamos, y muchas veces se encontraba esa persona que había intervenciones que podía hacer esa propia persona para desescalar ese conflicto, y que estaban dentro de sus funciones, es decir, no hacía una mediación, pero actuaba determinada, encontraba recursos ella para enfrentar los conflictos. Después encontramos en el coaching, después cuando hice el curso de coaching me di cuenta que lo que hacíamos era en forma instintiva algo de coaching. En otros casos iba así, en otros casos hacíamos mediaciones, y en otros casos hacíamos intervenciones que partían en talleres que hacíamos en las escuelas, y eso mismo hacía que de alguna manera descomprimiera la situación de conflicto. Esa era otra línea, y la otra línea era de preparar experiencia de negociación y mediación para llegar al aula. ¿Qué es lo que vimos también con este tema de la experiencia durante este periodo que estuvimos? Vimos también que a veces uno puede decir, bueno, tal escuela tiene determinados conflictos porque está en determinada zona que uno podría catalogar porque está complicada, por la gente que vive, por tal cuestión. Nos encontramos a veces con que escuelas que estaban en la misma zona, en algunas tenían muchos conflictos y las otras funcionaban de maravilla. ¿Cuál era la diferencia? Que en esas escuelas donde las cosas funcionaban bien, las relaciones entre los adultos estaban bien. En las otras encontrábamos grandes deterioros, grandes conflictos que habían entre los docentes. Entonces,
como no había una mirada institucional, sino que había una mirada individual, esto hacía que se generaran, esto impactaba en los alumnos. Bueno, las dificultades que hemos tenido. Las dificultades que hemos tenido. A ver, voy a achicar un poquito. Bien, las dificultades que hemos tenido. El pedido de asistencia a la mediación quedaba como una última instancia. Es decir, la gente pedía la mediación cuando no había otra posibilidad, no veían otra posibilidad, haciendo un poco un ejemplo, podríamos decir que se llamaba a los bomberos después que se estaba incendiando, cuando podríamos haber empezado eso cuando el cable se estaba recalentando porque había un problema en el enchufe. Ausencia de demanda de los involucrados. Muchas veces los pedidos de intervención que teníamos venían de los superiores, no los actores directamente. Esto es, el supervisor decía, necesito que vayan a hacer una mediación en tal lado, entonces teníamos que trabajar primero con invitar a las partes, si estas partes aceptaban para trabajar, porque se veía la mediación como una imposición. Se pensaba al equipo técnico como un servicio de emergencia. Siempre pongo como la ambulancia que llegaba frente a los conflictos, y no se trabajaba en prevenir los conflictos. Falta de legitimación también de los equipos técnicos, costaba esto, no se lo veía como algo, costaba desde el sistema. Dificultad para insertarlo dentro de las políticas. Y acá viene el otro problema que tiene la mediación educativa, que nosotros podemos, es noticia, como siempre decimos, el conflicto que estalla, y no el conflicto que se previno. ¿Cuál es el conflicto que por algún tipo, por las intervenciones se logró disminuir el nivel de conflictividad de esa situación? Entonces a veces políticamente no se puede mostrar resultados, es decir, se puede decir, bueno, se atendió a tanta gente, pero tendríamos que pensar en cuestiones más bien no cuantitativas, sino cualitativas. Y el otro tema, con perdón de la expresión, es que la mediación, yo siempre digo que pasa por 3 etapas. La primera etapa donde se plantea como la primera etapa donde se plantea como hacelo, mientras no me genere muchos problemas. La segunda etapa donde se transforma en el tacho de basura del sistema, y esto no quiero que se malinterprete. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que no sabemos dónde vaya, que vaya a mediación. Tuvimos un caso donde había habido 2 suicidios en una localidad que está a 600 kilómetros, en una localidad aislada, que está a 600 kilómetros de la capital, zona de caminos de tierra, y desde la Subsecretaría de Educación querían que fuera mediación. Le decíamos, ¿a qué? Entonces, explicar a las autoridades qué puede y qué no puede la mediación también es complicado. A veces también, ¿qué es lo que recibíamos? Casos que tenían años del conflicto instalado, y resulta que a veces inclusive ni siquiera las partes ya estaban, las partes hasta se habían jubilado, o ya no estaban y querían mediación. Entonces, por ahí pensar. Los logros, la evaluación positiva de las acciones de difusión y capacitación útiles y pertinentes y aplicables al trabajo. Los docentes consideraban que esto les servía. La gente que solicitaba el servicio también lo entendía como que les era de utilidad. El empowerment de los actores. Los actores tratábamos de que quien pasaba por la mediación tuviera herramientas para poder gestionar sus propios conflictos, ya fuera docentes, alumnos, padres, quien fuera. Y la idea fue construir también un espacio para hablar sin necesidad de ser cuestionado. El futuro de la mediación educativa, creemos que es necesidad de reconocer la importancia de la mediación educativa dentro de la mediación en general y las políticas públicas que apliquen a la prevención, gestión y resolución de conflictos. ¿Por qué insistimos mucho en la importancia de la mediación educativa? Porque fíjense que todavía cuesta, por lo que hemos visto el año pasado, hicimos una encuesta sobre la situación de la mediación, y da la impresión que todavía cuesta que los usuarios acudan a la mediación. Es decir, o los abogados la acepten, los usuarios cuesta, y todavía hay un desconocimiento.
Yo siempre digo que la mediación educativa se la toma como la hermanita menor de la mediación, como algo pequeño, como algo de los chicos, y en realidad no estamos valorando el verdadero sentido que tiene esto. Si nosotros trabajáramos las herramientas, dar a conocer a nuestros alumnos desde el nivel inicial, en todas las instancias educativas, qué es la mediación y las herramientas, quizás esto nos va a servir también para lograr esto que demandamos, que es que dejemos que la mediación se consolide, que la gente conozca lo que es la mediación, reclame inclusive a los propios abogados. Yo quiero ir a mediación antes de un juicio, o inclusive no sea necesario llegar a la mediación porque las partes tengan ellas mismas herramientas para gestionar sus conflictos. Bueno, con esto ahora quiero escucharlo a ustedes. Como me perdí el chat, no puedo abrir, ahora sí. Daniel, muchísimas gracias. A mí personalmente me ha encantado. Yo tengo que comentarte que nosotros trabajamos en promediación con el Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante, y bueno, pues es un colegio que ha sido pionero, bueno, sobre todo en el ámbito, por supuesto, de la Comunidad Valenciana. Aquí sabes que hay comunidades autónomas, que cada comunidad pues tiene sus colegios profesionales, sus instituciones, entonces el Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante bueno, hace proyectos muy interesantes de mediación escolar. Contamos además me parece que la conocéis quienes acudisteis al congreso que hizo Promediación en el año 2018, Josefina Rodríguez, que hace un proyecto maravilloso que es de mediación entre pares, es decir, se enseña a niños técnicas de mediación para que sean de todos los colegios. Ellos vienen al Colegio de Doctores y Licenciados y allí les enseñamos técnicas de mediación para que sean ellos los que luego en sus colegios difundan lo que es la mediación. Es decir, más allá de que el colegio quiera o no, que muchas veces encontramos esa dificultad, nosotros formamos en colegios, bueno, pues en institutos, en colegios, pero a veces es difícil entrar. Entonces son los mismos niños que vienen y se les enseñan técnicas de mediación, los que ellos luego impulsan el que el colegio se comprometa a poner, por ejemplo, un programa de mediación escolar, porque ellos han aprendido. Entonces, este es un proyecto muy bonito, se hace sin coste, los niños vienen, me parece que son los fines de semana, y bueno, y se les enseña. Entonces, para que ellos, a su vez, enseñen a otros. Y este es un proyecto precioso, que se hace desde el Colegio de Doctores y Licenciados. Es muy bueno, a ver, quiero que se entienda que mi idea no es crítica a lo que es la mediación entre pares, la formación de los alumnos mediadores. Creo que, como dice Chuza, hay que entrar por donde uno pueda. Esto es, y esta es la forma, si la forma que tenemos es de esa manera, bienvenido sea. Lo que, y que claramente nos plantea decir los alumnos, y hay que empezar con los chicos, el trabajo con los chicos es maravilloso porque ellos muchas veces nos están dando ejemplo los padres para poder gestionar los conflictos. Y esto también siempre insisto como para poder pensarlo, porque fíjense que nosotros en las escuelas nos quejamos de a veces de nuestros alumnos, cómo gestionan los conflictos, y uno piensa, ¿a quién crecieron viendo estos alumnos? Estos niños que eran tan lindos, que eran tan amorosos cuando eran bebés, y hoy no sabemos qué hacer. ¿A quién crecieron viendo? Nos están viendo a nosotros. Entonces, creo que tenemos que trabajar por ambos lados, es decir, me parece importantísimo el trabajo que están haciendo desde los niños, porque esto es una forma de ingresar a las escuelas también, y la idea es poder pensar, si tenemos la posibilidad que en algún caso una escuela nos quiera abrir, hay que ver que no sea la directora nomás la que nos quiera abrir, porque eso puede generar también. Yo me acuerdo que quizás ustedes lo conocen, hay una persona que admiro muchísimo, Ramón Alzate, del País Vasco, cuando conocí hace muchísimos años en un congreso de México, y realmente él planteaba esto también, él plantea en sus libros de la preparación de la institución, y él hablaba, decía que cuando uno, por ahí cuando los docentes, voy con eso, con la pregunta, cuando por ahí un directivo hace un curso de mediación, le puede tener
dos síndromes les puede agarrar, decía él. El del déspota ilustrado, esto es, llego porque esto me gustó y esto se hace en mi institución sí o sí. No importa si les gusta o no les gusta. Y el otro es del llanero solitario, decía. Voy, me gusta, y voy y hago, y yo voy a impulsar, y voy a impulsar, y lo impulso, y llega un momento que me canso. Entonces eso cae. La importancia, nosotros insistimos, de trabajar con la institución cuando es posible, de llevar más tiempo, aunque lleve más tiempo, es esto de que la institución, de que esto se instale en la institución como práctica institucional, porque las escuelas lamentablemente están cansadas de que le vendan proyectos, de que hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro, pasado hacemos lo otro y después nada se sostiene. Y nosotros estamos convencidos que esto tiene que formar parte, como decíamos, dentro de la convivencia, de lo cotidiano, pero no porque lo hagamos este año y después lo dejemos de hacer, sino que tiene que ser algo que se sostenga en el tiempo. Acá hablaba de, desde los casos no mediables, ¿a qué se refiere con sentar precedentes? Y cuando necesitamos dejar, eso, cuando queremos que en la escuela quede esto como un castigo ejemplar, como algo, el que hace esto va a pasarle esto, como a veces ocurre frente a determinadas situaciones, queremos que quede como un antecedente dentro del ámbito judicial, decimos esto, ¿vieron? Cuando uno quiere tener su leading case, uno quiere tener su caso, ese caso que no está resuelto, en nuestro caso, para que la gente, bueno, en esos casos podríamos decir que no sería mediable el caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les? Me gustaría que me contaran, a ver si nos pasamos algo. Ah, vándalo en concepto negativo. Ah, perfecto. Patota, bueno, acá patota, en realidad el término patota usamos esa banda, pero en un sentido negativo. Esta banda que se utiliza, que se junta para hacer algún tipo para de alguna manera ir contra alguien con este tema. ¿Alguna preguntita? ¿Qué les parece? Bien, esto es interesante. Yo lo que tengo en claro es que si el equipo directivo no cree en ello, no funcionará. Es importante no generar la reacción ni del equipo directivo ni de los docentes. Si entramos como algo y dejamos afuera al equipo directivo y a los docentes, nos van a boicotear. Entonces, el tema, aunque nos lleve más tiempo para trabajarlo a nivel de escuela, tenemos que trabajar estas cuestiones previas. ¿Por qué hay más abogados mediadores que docentes mediadores? Se reconoce que a quién está con los alumnos. Bueno, este quizás creo que es un tema de los abogados que creemos que podemos saber de todo. Y vieron que los abogados, no sé cómo será allá en España, pero acá sabemos de todo. La gente cree que nosotros sabemos de todo. Y justamente cuando empecé a trabajar con este tema, esta idea de la mediación educativa, apuntaba a esto, porque lo que se trabajaba mucho era abogados que, como sabíamos de mediación, queríamos entrar en el ámbito educativo, trasplantar esto. Y en realidad el tema es que hay que relacionarlo con lo educativo. Y otra cuestión que pasará también, hemos visto también, el año pasado hicimos una encuesta sobre el estado, la mediación, sobre las percepciones de la mediación, las percepciones del Estado, es decir, el estado de la mediación, de la percepción de los mediadores, que está publicada en nuestra página Todo sobre Mediación. Y resulta que veíamos esto, que los mediadores, los abogados en muchos lados nos creímos dueños de la mediación, lamentablemente. Y en realidad la mediación es una cuestión interdisciplinaria.
Acá no hay una sola disciplina, entre todos estamos construyendo este campo. Y en el ámbito educativo, quien más sabe de esto es el docente. Por eso le digo, conocer de qué implica el ser docente. Yo cuando empecé a enseñar, en realidad creía que ser docente era pararme frente a un aula y explicar un tema. Después cuando hice el profesorado me di cuenta que había todas otras cuestiones para hacer. Entonces, conocer eso nos ayuda a entender cómo esto está inserto dentro de lo docente también. Bien, la mediación aquí en Italia, muchos mediadores civiles han entrado en la escuela de abogados. Sí, el tema de los abogados es como que entramos, da la impresión de que ha generado en distintos países, esto ha ocurrido en distintos lugares, da la idea que el abogado es el que está mejor preparado para la mediación. Yo no, sinceramente, yo soy abogado y no creo en eso. Me costó esto una vez que me invitaron a un colegio de abogados, que no me inviten nunca más por haber dicho esto. Pero bueno, creo que, vuelvo a insistir, la mediación no es propiedad de nadie. Acá, por ejemplo, yo enseño en la licenciatura en psicología, en la facultad, enseñamos negociación y mediación también. Esto es y vemos que muchas de las herramientas las tomamos desde los psicólogos, no con un fin terapéutico, sino un fin de trabajar el conflicto, los conflictos cotidianos, los conflictos concretos. Bueno, así estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se hace necesario implementar muchas técnicas? Creo que el desafío de esto es cómo llevamos, pero esto más allá de lo educativo, creo que el desafío de esto es cómo llevamos estas herramientas que aprendemos en negociación y mediación a lo cotidiano. ¿Cómo lo llevamos cuando estamos en la familia? ¿Cómo llevamos cuando estamos en nuestro buffet como abogado? En el lugar donde estemos. ¿Quién lleva quién está atendiendo a una persona frente a un mostrador, atención al público? Y creo que ese es me parece que ahí está también el ámbito donde podemos ir trabajando esto de la mediación como una cuestión de cambio social. ¿Alguna otra preguntita? Ustedes ya tienen que ir a almorzar, me parece, o ya es hora de almorzar, o ya pasó el horario de almuerzo para ustedes. Bueno, nosotros en España comemos realmente sobre las 2:30 o 3. Corregidme si me equivoco, pero yo, por ejemplo, en mi familia es a las 3. Hay otras familias que un poquito antes, a las 2:30, incluso tal vez a las 2. La 1 es una hora un poco como a lo mejor para tomar el aperitivo, pero sobre todo el aperitivo se toma en vacaciones o en fin de semana. Pero es más, pues eso, la cervecita o el vermú sería esta hora, la 1:30 o así. Bueno, acá almorzamos 12:30, 1, almorzamos, lo que pasa es que cenamos a las 9 de la noche. Sí, nosotros igual, más o menos a esa hora. Pues, Daniel, quiero darte las gracias. Me ha encantado tu ponencia y realmente he aprendido cosas y puntos de vista que son muy interesantes. Bueno, pues a todos los participantes daros las gracias también, como siempre. Deciros que si queréis algo relacionado también con la mediación educativa, a mí me gusta también, como dice Daniel, hablar de mediación educativa, os pongáis en contacto con nosotros o con el Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante, porque hacemos muchísimas cosas, muchas de ellas gratuitas también, como charlas, hacemos charlas para los docentes, para todos los colegios que quieran acudir. Pues a lo mejor ahora, ya que nos estamos acostumbrando a esto del Zoom, las próximas las podemos incluso grabar y subir a nuestro canal, pero que cualquier información sobre estos proyectos que os he hablado, que son muy interesantes y que incluso podéis poner en marcha en vuestras comunidades autónomas, pues os ponéis en contacto con nosotros, que encantados os lo comentaremos. Daniel, mil gracias y espero que vuelvas a hablarnos en alguna otra ocasión o de esto más extenso o de cualquier otra cosa que quieras, porque da gusto oírte. Y nada, os emplazo para la siguiente charla de mediación, que será el miércoles. Sabéis que los miércoles empiezan a las 6, y la próxima la da mi querida Amparo Quintana, a las 6 de la tarde,
y va a hablar sobre el poder y la neutralidad en mediación. Interesantísimo, y oírla a ella también es un lujo. Así que nada, nos vemos y que paséis un feliz fin de semana, ¿vale? Con mucha paciencia y con mucho ánimo. Agradecidos a todos. Ahí les puse en el chat la página y está mi correo. Yo de todos modos te voy a enviar ahora el PowerPoint por si le interesa a alguien tenerlo. Ahí están los datos. Buen fin de semana para todos y cuídense en esta emergencia que estamos todos. Un gran abrazo y nuevamente agradecer la posibilidad que hemos tenido de poder estar con ustedes. Gracias a todos. Un abrazo, Daniel, y por favor, solicitarnos el PowerPoint y así os lo vamos enviando. Ya lo estoy enviando. Ya te lo estoy enviando. Corto y lo envío. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Pues nada, feliz fin de... Felicidades. Gracias, Chusa, desde el colegio. Muchas gracias, ha sido estupendo, Chusa. Gracias. Gracias, Chusa, gracias. Nada, a vosotras, que es un gusto veros. Muchas gracias, Chusa, y a todas. Muchas gracias. Gloria, Patricia, Chusa, Lorena. Cuidaros todos, mucho cuidado, mucho cuidado a todos. Gracias. Pues sí, Pilar. Y tú también cuídate mucho, cariño. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ana María, gracias a ti, Patricia. Gracias, Chusa, y a todos. Gracias. Muchas gracias. A vosotras siempre. Aprendo mucho con vosotros. Muchas gracias por vuestra disponibilidad y este gesto tan entrañable que tenéis de tenernos siempre actualizados y activos con vuestro servicio. Muchas gracias. Gracias, Cristina, porque sin vosotras no haríamos nada. Gracias por vuestro interés. Gracias. ¿Has visto qué chulo que es, Juanfran?